olvidemos en este caso de tratar de estar al día en las pensiones para no tener inconvenientes al finalizar, pues, el año lectivo, ¿no? Y pues vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Organización de América Colonial, ¿no? Si recordábamos un poquito, pues la anterior clase hablábamos acerca de cómo, sí, prácticamente fue el enfoque, hablando directamente de la participación, sí, de algunos levantamientos populares, ¿no? Si hablamos un poquito, recordemos que dentro del arte colonial realmente se dieron lo que son enfrentamientos entre el abuso, ¿sí? De los españoles con la población indígena en general, ¿no? Ahora, como ustedes saben, dentro del arte colonial teníamos pues que destacar lo que es la pintura, la escultura y sobre todo la gran habilidad, en este caso, que lograron tener, ¿sí? Prácticamente los españoles, ¿sí? Con las obras de arte, ¿no? Hablando directamente de la construcción de iglesias, hablando directamente de hospitales, de universidades, y además de ello, directamente de cómo sí fueron creando grandes aportaciones, pero obviamente con la finalidad en este caso de que los españoles lograran tener el control de todos estos territorios, ¿no? Sí, ¿me confirman por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen. Sí, Excelente, licenciado. muy bien. Ahora vamos a determinar, pues, cómo fue la organización. Como ustedes saben, dentro del arte colonial prácticamente fueron representaciones religiosas, ¿no? Y como ustedes saben, pues, la religión más importante que predominó dentro de los españoles para aquella época era el catolicismo, ¿no? Obviamente representaciones de Jesús, de José, de María, de apóstoles, ¿sí? De personajes sumamente sagrados para ellos, eventualmente pues eran pintados, eran decorados, ¿no? Una de las grandes técnicas que apareció acá fue pues la técnica del encarnado, ¿no? Que prácticamente era utilizar la vejiga del borrego y colocar pues, frotarlos, en este caso dentro de las obras de escultura, para que estas obras tuvieran pues una naturalidad del caso, ¿no? Pero fueron grandes habilidades que logramos desarrollar dentro del arte, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo estuvo organizado, ¿sí? El territorio de América, ¿no? Cómo fueron creándose departamentos administrativos con la finalidad, en este caso, de ostentar todos estos territorios, de explotarlos y de nutrirse de sus recursos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura. Organización social, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Diego Díaz, por favor. Señor Diego Díaz, ¿sí? Parece que se nos fue la señal. Sin participación. Señorita o señor. Me ayuda, por favor, la señorita Samantha Vilanés, por favor. Buenos días. Muy buenos días. Organización social. Se caracterizó por una marcada división de clases sociales. Los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominado. En la colonia existían las siguientes clases sociales: los españoles, los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones, ocuparon un lugar superior al de los hijos de los españoles nacidos en América. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos determinar que dentro de las clases sociales que predominaban en América colonial, prácticamente los españoles estaban directamente a la cabeza dentro de las clases sociales, ¿no? Como ustedes saben, pues los españoles nacidos en Europa, conocidos también como peninsulares o chapetones,
¿no? Aquí directamente se establece como los conquistadores y además de ello el grupo de élite que predominaba dentro de estos territorios, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo directamente destacaban los españoles dentro, ¿sí? De América colonial, ¿no? Además de ello también tenemos una imagen en donde representa su religión también, ¿no? Por parte de un sacerdote, de un monje, de un fraile. Ahora vamos a determinar los diferentes parámetros o las diferentes clases sociales que existieron en América colonial, ¿no? Después de los españoles tenemos a los criollos, ¿sí? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edwin Vladimir? ¿Estamos ahí? Sí, ya le ayudo, Por Liz. favor. Buenos días. Los Buenos criollos, días. hijos de los españoles nacidos en América, pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio, a la fortuna y prestigio social. En los siglos, 10, 15, 16 y 10, 17. 17, los encomendadores formaron el grupo social más rico y prestigioso, pues controlaban, perdón, dice, pues controlaban a los nativos y sus tierras. Posteriormente, los hacendados ocuparon su lugar. En este elevado social también se encontraban religiosos y altos funcionarios, grandes comerciantes y mineros. Dale. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, acá. Los españoles prácticamente eran los encargados de todos esos territorios, ¿no? Pero además de ello, prácticamente aparecen, ¿sí? Los españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Y acá particularmente ellos tuvieron pues un sobrenombre como en este caso lo destacamos, ¿no? Los criollos, ¿sí? Que prácticamente ellos también gozaban de grandes recursos, tenían bastante prestigio y sobre todo prácticamente lucraban de todas las actividades que se realizaban en estos territorios, ¿no? Posteriormente, aquí también podemos recalcar que existieron grandes diferencias entre los españoles, ¿sí? Con los criollos en general, ¿no? Obviamente, pues, por tener el control, el dominio de estos territorios, ¿sí? Si bien es cierto, aquí también podemos detallar, ¿sí? Que ellos ocupaban grandes cargos públicos, ellos directamente eran grandes terratenientes, grandes comerciantes, grandes empresarios dentro de estos territorios, ¿no? Además de ello, prácticamente los criollos en este caso siempre mantenían lo que es un desarrollo sumamente fuerte en el tema político, en el tema administrativo, pero sobre todo pues mantenían lo que es una rivalidad con los españoles, ¿no? Obviamente pues los españoles, todos los recursos que prácticamente sacaban de esos territorios iban directamente pues a España en general, ¿no? Mientras que los criollos en este caso, a medida que pasaba el tiempo, empezaron a tener bastantes conflictos porque ellos prácticamente ya no querían pues enviar ningún recurso a España, ¿no? Y ellos obviamente pues quedarse con el control de estos territorios, ¿sí? Aquí también podemos observar que otra clase social que se dio fuertemente en América colonial fue el mestizaje. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Rosita Sandoval, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Los mestizos, hijos de españoles e indígenas, debido a la escasez de mujeres españolas, el mestizaje se dio muy pronto, como la mayoría de los mestizajes eran hijos de indígenas. Hijos ilegítimos fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mestizos.
en los mercados y sirvientes en las casas de los españoles, ricos y peones de haciendas. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora miren, por ejemplo, acá, como ustedes saben, con la llegada de los españoles, sí, se dio pues una nueva nacionalidad, ¿no? En este caso, con la unión entre españoles y mujeres indígenas, ¿no? Aparece lo que se conoce como el mestizaje, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que en los primeros viajes prácticamente no viajaron mujeres españolas, solamente pues hombres en general, ¿no? Y eso obviamente permitió la unión de estas dos razas y obviamente pues dar lo que se conoce como el mestizaje, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de mestizos prácticamente fueron discriminados, fueron directamente explotados, fueron maltratados, porque los españoles como tal no consideraban pues hijos legítimos por la unión con las mujeres indígenas, ¿no? Estos obviamente cumplían actividades como artesanos, comerciantes, vendedores, en este caso servían directamente de sirvientes, esclavos, por decirlo así, para los españoles más ricos, ¿no? Trabajaban de peones en haciendas y además de ello, pues, contaban con una clase social sumamente determinada. Es decir, que los mestizos como tal no podían, ¿sí?, mezclarse directamente con los criollos y peor aún con los españoles, ¿no? Entonces, prácticamente después llegaron las mujeres españolas, pero ya el mestizaje tenía pues una gran ascendencia en aquel entonces, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen en donde podemos observar, ¿sí?, a un hombre español, a una mujer indígena y a su hijo, en este caso, que vendría a ser la unión, ¿sí?, de estas dos nacionalidades, ¿no? Y aparece, pues, el mestizaje. Aquí también tenemos una representación de un español con una mujer indígena, ¿sí? Ahora, vamos a la clase social, ¿sí? Una de las que más explotación tuvieron y las que más abuso, en este caso, realizaron los españoles hacia ellos, ¿no? Hablando directamente de los indígenas. ¿Me ayuda, por favor? ¿Sí? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Stalin Salazar, por favor? Buenos días, Lice. Buenos días. Organización social, indígenas. Eran los pobladores de América, perdón. El grueso de la población nativa vivió en el campo trabajando en comunidades y haciendas. Un buen número, sin embargo, lograron sustraerse y de ellas y el refugio en las ciudades españolas. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, aquí podemos detallar, ¿no?, que la población indígena prácticamente fue la más explotada, ¿sí? Obligaron que trabajaran en el campo, obligaron directamente que trabajaran en las haciendas, además de ello, la discriminación, el racismo, el maltrato, la violación existía muy fuerte hacia ellos, ¿no? Prácticamente ellos en este caso lograron más que todo sobrevivir, lograron adaptarse y obviamente realizar lo que son estos trabajos forzados dados por los españoles directamente, ¿no? Como ustedes saben, esta población fue la más maltratada, de igual manera con la afrodescendiente, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en cómo ellos prácticamente pues eran obligados a trabajar en la agricultura, ¿no? Bueno, aquí también tenemos algunas imágenes en donde representan a los españoles llevando a los indígenas, sí, a los trabajos forzados, ¿no? Entonces, los indígenas prácticamente fueron una población, sí, bastante reducida, obviamente por el maltrato, por la discriminación, por la violencia de los españoles, pero también prácticamente ellos, en este caso, tuvieron que adaptarse a la explotación por parte de los españoles, ¿no? Y como ustedes saben, los españoles trataban, en este caso, tanto a los indígenas como a los afrodescendientes
como animales, ¿no? Entonces la situación de ellos en América colonial realmente era una situación sumamente difícil, ¿no? Maltratados, los golpeaban, los azotaban, ¿sí? Y obviamente puede ser una situación muy triste para los indígenas, ¿no? Otro grupo que también fue maltratado, inclusive peor que los indígenas, fueron los afrodescendientes, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Dayana Charley, por favor? Sí, Lice. Buenos días. Buenos días, Lice. Organización social. Los negros. Traídos de África en calidad de esclavos, ocuparon el último peldaño. El último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaron en las planificaciones azucaradas de Caribe, en las haciendas, en las casas familiares ricas, en charcas. Fueron pocos, numerosos y destinaron al servicio doméstico. Se intentó introducirlos en el trabajo minero, pero la mortandad fue inmensa, de forma que fueron liberados hacia las haciendas cocales, dejándoles yungas paseños. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los afrodescendientes fueron traídos del continente africano, ¿no? Y además de ello, prácticamente ocuparon el último peldaño de la escala social, en donde prácticamente, al igual que los indígenas, recibían pues maltratos, humillaciones, violaciones, ¿sí? Por parte de los españoles, ¿no? Prácticamente los afrodescendientes llegaron al continente americano cuando la población indígena quedó diezmada, tanto por el abuso de los españoles como también por las enfermedades que ellos en este caso trajeron de Europa, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito qué tipo de enfermedades trajeron los españoles. La gripe, el sarampión, la viruela. Ya, muy bien. Una más. ¿Qué enfermedades fueron? Una más. A ver. El sarampión. Ya, la fiebre amarilla, muy bien. Ahora, si bien es cierto, miren, la mayoría de estas enfermedades eventualmente pues serán muy fuertes para la población indígena, ya que sus defensas no estaban preparadas para estos enfrentamientos, por decirlo así, con estos males, ¿no? Eventualmente pues estas enfermedades se extendieron y mataron pues al 90% de la población indígena, es decir, quedaban muy pocos para realizar los trabajos forzados, para trabajar en las haciendas, para trabajar en este caso con los peones, para trabajar con los españoles y eventualmente pues tuvieron la necesidad, en el caso de ellos, de traer a los afrodescendientes, ¿no? Y ahí directamente utilizarlos para todos los trabajos forzados, de igual manera como los indígenas en base a la explotación, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, aquí en el Ecuador, en la actualidad, ¿en dónde o en qué territorio podemos encontrar más afrodescendientes? En Esmeraldas y en el Valle del Chota, que es en Ibarra. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí también podemos determinar algunos territorios en donde lograron ubicarse, ¿no? Ahora vamos a las diferentes uniones que fueron apareciendo a medida que el tiempo iba transcurriendo, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Emily Dayeli, por favor. ¿Estamos ahí? Buenos días. Buenos días. Organización social, los zambos. Eran hijos de españoles y negras. Los mulatos y zambos eran hijos de indígenas y negros. Constituían una ínfima minoría. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien, ahora aquí podemos determinar que fueron apareciendo más nacionalidades, ¿no? De la unión, en este caso de españoles con afrodescendientes, aparecieron los zambos.
Aquí directamente de otra unión aparecen, en este caso, por parte de los indígenas y los afrodescendientes, los mulatos, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente con la llegada de los afrodescendientes también se dio un cambio dentro de las clases sociales, pero obviamente los indígenas y los afrodescendientes, y además de ellos sus uniones, prácticamente eran el sector más maltratado, más violentado, y en donde prácticamente ellos tenían que realizar pues los trabajos forzados, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue la estructura política de América colonial a medida que iba avanzando el siglo XVI. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, me ayuda por favor la señorita Gina, ¿sí? Isabel. Buenos días. Buenos días, por favor. Estructura política. Durante el siglo XVI, la corona controló América a través de adelantados y gobernadores sujetos a fiscalización, disciplina y a través de los visitadores del Consejo de Indias. El adelantado era por lo general un capitán que mandaba por orden del rey, aunque daba la lejanía. Poseía poderes discrecionales. Pronto se ocuparon del gobierno de las colonias dos organismos hispanos, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Desde la península adoptaban disposiciones generales, pues las particulares recaían en los adelantados. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Bien. Ahora, aquí podemos determinar, ¿no? Que dentro del siglo XVI prácticamente, ¿no? Enviaron lo que son gobernadores, ¿sí? Y sobre todo directamente para, fiscalizar estos territorios y además de ello, en este caso, establecer lo que son parámetros administrativos, ¿no? Los adelantados y gobernadores prácticamente fueron y viajaron a esos territorios por orden directamente del rey, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que las primeras organizaciones o departamentos administrativos fueron los siguientes: la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias en general, ¿no? Que prácticamente eran los dos departamentos que buscaron establecer controles en estos territorios y además de ello prácticamente utilizaban para enviar lo que es representantes a estos territorios, ¿no? Y poco a poco, en este caso, fueron dando paso a que dentro de ellos se establecieran lo que son departamentos administrativos y sobre todo colocar al máximo representante de América colonial, que fue el caso del virrey, ¿sí? Y el rey que obviamente pues se encontraba en España. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Alex Patricio? El señor Alex Patricio Logroño. Muy buenos días con todos, mil disculpas. Estoy solamente escuchando por mi trabajo. Estoy desde mi celular y la verdad no. Listo, muy Gracias. bien. No se olvidará, por favor, de notificarnos en el chat. Muchísimas gracias. Me ayuda, por favor, el señor César Enrique, por favor. ¿Estamos ahí? César Enrique Paz. No, señor Paz. Excelente, sin nota. Me ayuda, por favor, el señor Fabricio Alexander. Fabricio Alexander Cabrera. No, sin nota, muy bien. Señor Jefferson Stalin, por favor. Licenciado, buenos días. Muy buenos días. A ver, estructura política. Una vez conquistada toda América, los gobernadores sustituyeron a los ade- adelantados y se responsabilizaron desde entonces de la organización legal, administrativa y política. El virrey, el cargo más relevante de la administración española, se ostentaba el virrey.
que hacía las veces de rey. El primer virrey Diego Colón, hijo del almirante, dirigió desde Santo Domingo la colonización de 1509 a 1526, año en que desapareció este virreinato, dada la magnitud de México. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos determinar, ¿no?, que el cargo más importante, ¿sí?, que estaba dentro de América colonial era el cargo del virrey, ¿no? Que a veces, obviamente, dependiendo de las circunstancias, también ocupaba el cargo de rey en general, ¿sí? Aquí también podemos determinar que el primer virrey fue Diego Colón, ¿sí?, hijo, en este caso, del almirante Cristóbal Colón, ¿no? Que prácticamente aquí también podemos establecer que él se dirigió pues de Santo Domingo entre los años de 1509 a 1526 para su colonización, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que el máximo representante era el virrey, es decir, aquel que estaba controlando todos estos territorios y que en este caso todos los departamentos administrativos tendrían que rendirle cuentas, ¿no? Y además de ello, prácticamente empezaron a darse lo que son los primeros virreinatos en América, ¿no? Que prácticamente eran departamentos administrativos sumamente grandes, en donde ocupaban grandes territorios y además de ello tenían pues un representante, ¿no? Virreinatos de América. Yo le voy a dar lectura, por favor. Las Indias quedaron organizadas en 4 virreinatos. Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, México, abarcaba desde el norte de Guatemala hasta el oeste y el medio oeste de los Estados Unidos actuales. Enorme extensión de difícil control, subdividida en 3 provincias y en 12 intendencias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá se funda lo que es el Virreinato de Nueva España en el territorio de México, ¿no? Aquí vamos a determinar los diferentes virreinatos que fueron dándose en algunos territorios en América. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Richard Antonio, por favor. Buenos días, por motivo de trabajo estoy haciendo guardia, no puedo, nomás puedo estar Listo, escuchando muy bien. No se olvide de notificarnos, por favor, por mensaje. Muchísimas gracias. Me ayuda, por favor, la señorita Camila Sabiné, por favor. Licenciado. Disculpe, Licen, ¿me escucha? Sí, sí le escuchamos, un poquito bajito, pero sí le escuchamos. Ya, estructura política. Estructura política. Virreinato de Perú. El segundo en extensión e importancia, el Virreinato de Perú se extendía por parte de la costa americana del Pacífico. Capital en la ciudad de Lima, con 8 intendencias. Virreinato del Río de la Plata. El tercero, el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Ocupaba lo que es actual Cono Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, y parte de Bolivia. Virreinato de Nueva Granada. El cuarto y último virreinato y de Nueva Granada comprendía los futuros países de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, y estaba dividido en 8 provincias. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos del Virreinato de Perú, ¿no? Obviamente, pues se encontraba en la ciudad de Lima y contaba con 8 intendencias. Hablamos del Virreinato del Río de la Plata, que se encontraba directamente en los territorios de Argentina, de Uruguay y Paraguay, y un territorio también de Bolivia, ¿no? Su capital en este caso era Buenos Aires. El Virreinato de Nueva Granada, que aquí directamente comprendían territorios, ¿sí?, que hoy conocemos, ¿no?, de Panamá, Colombia, Ecuador, y estaban divididos pues en 8 provincias, ¿no? Miren, entonces, de esta manera, sí, dividían estos territorios y eventualmente empezaron pues a fundar estos virreinatos.
virreinatos, ¿no? Que prácticamente fueron formas de organizarse dentro de esos territorios, de establecer lo que es un control más directo, tanto en los indígenas como en las actividades, ¿no? Ahora, otros departamentos administrativos que crearon los españoles fueron las capitanías generales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Yadira Naomi, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Ok, las capitanías generales, territorios de menor importancia, las gobernaban un capitán general, cuya autoridad solo la superaba el virrey. Existían 4 capitanías generales. Capitanía de Caracas, que en la práctica se independizó del virreinato de Nueva Granada. Capitanía de Guatemala, situada al sur del virreinato de Nueva España. Capitanía de Chile, muy alejada del virreinato de Perú, y Capitanía de Cuba, que incluía a las islas del Caribe. En aquellos lugares donde por determinadas circunstancias la autoridad del virrey o del capitán general no llegaba, la ejercía el presidente de la audiencia. Se creaban entonces 3 presidentes: el de Quito, entre los virreinatos de Perú y Nueva Granada; la del Cusco, al sur de Lima, y la de Charcas, en Bolivia. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Entonces, bien, aquí también... Sí, sí, le escuchamos todavía. No se olviden de colocar los audios en silencio, por favor. Señor Jorge Aníbal, muy bien. Ahora, dentro de las capitanías generales, prácticamente podemos determinar las diferentes, en los cuales prácticamente se establecieron en diferentes territorios, ¿no? La capitanía, en este caso, de Caracas, ¿sí? Aquí también podemos determinar que crearon una capitanía en Guatemala, en Chile y la capitanía también en Cuba, ¿no? Aquí también podemos establecer en donde se crean, en este caso, en territorios como la parte directamente de América del Sur, en donde ejercía lo que es bastante presencia, lo que es la Real Audiencia, ¿no? Aquí también podemos establecer lo que se crean 3 presidencias sumamente importantes, la de Quito, la de Charcas y en este caso la de Cusco. Miren, por ejemplo, acá podemos determinar, ¿no?, que prácticamente las capitanías generales estaban a cargo de un capitán general, ¿sí? Y él prácticamente controlaba estos territorios y además de ello realizaba lo que son normativas, controles territoriales y todos los recursos prácticamente pasaban pues al virrey, ¿no? Otro departamento administrativo que contaba en América colonial fue la Real Audiencia, ¿sí? La corona instaura la Real Audiencia para el desempeño de actividades judiciales, administrativos y gubernamentales, organismo judicial del más alto nivel. Su poder se situaba por encima del virreinal, hasta tanto el Consejo de Indias no se pronunciase sobre cuestiones de carácter importante en las que su decisión era inapelable. La más antigua audiencia se creó en Santo Domingo a partir del año 1511, de la cual surgieron la de Panamá 1538, Lima, Guatemala 1542 y prácticamente la de Bogotá se estableció a mediados del siglo XVI. Pero miren, prácticamente las reales audiencias tenían actividades judiciales administrativas, es decir, que ellos prácticamente se encargaban de establecer normativas de ley, de establecer normativas de castigo, y además de ello contaban con funciones administrativas, ¿no? El tratar directamente de cuidar los territorios, de explotar los recursos, y además de ello enviarles directamente a los españoles, ¿no? El Consejo de Indias, que prácticamente podemos establecer que fue el organismo supremo de todo el continente americano sobre el control territorial y su administración, ¿no? Prácticamente se establecieron, pues, dentro de la mayoría de los territorios de América colonial
y directamente participaba un representante religioso, ¿no? Aquí aprobaban lo que son leyes, dictaban lo que son normativas, aquí directamente designaban lo que son altos cargos, a los funcionarios públicos, altos cargos, a los eclesiásticos en general, y aquí pues aprobaban o rechazaban pues los parámetros administrativos o a sus representantes políticos, ¿no? Aquí también tenemos otra forma de organización que se dio en América, fue el Cabildo, que prácticamente era una organización similar a la que nosotros tenemos en nuestros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los barrios, obviamente tenemos un presidente, un vicepresidente, un tesorero, y prácticamente que cumplen diferentes funciones dentro de cada barrio. Y obviamente pues son partes administrativas que todavía contamos hasta el día de hoy. Aquí también se da la creación de universidades. Por ejemplo, la universidad más antigua que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, ¿cuál es? La Universidad Central del Ecuador. Ya, muy bien, la Universidad Central del Ecuador. Más o menos, ¿en qué año se fundó la universidad? Un aproximado. 1980 puede ser. Casi, casi, pero no. Más atrás todavía. 1974. Casi, casi. Un poquito más atrás. En el 60. En los Ya, 60. muy bien. Generalmente se establece que la universidad, en base a algunos estudios, tuvo Hola, una ¿me creación entre escucha, los años licenciado? de Ahora, los... sí me escucha. Sí, sí, le escuchamos, por favor. Licenciado, perdón, discúlpeme, buenos días. Lo que pasa es que no podía solucionar el tema del audio, como soy medio complicado con este. Pero ahora sí me escucha, a ver. Sí, sí, le escuchamos, por favor. Ya, licenciado, yo escuché que me nombró, pero no podía, recién solucioné este. El problema. Ah, ya, Sí, listo. sí. Muy bien. Sí, Sí, disculpará, excelente. licenciado. Sí, no se preocupe. Muy bien. Ya. Ahora, miren, por ejemplo, en la creación de universidades, la Universidad Central, 1653 aproximadamente, tienen lo que son grandes antecedentes, porque prácticamente la mayoría de ellas se dieron pues en América colonial, ¿no? Aquí en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, en México, en donde prácticamente estas universidades fueron ganando prestigio y además de ello prácticamente participación, en este caso por parte de la élite española, ¿no? Recordemos que para aquel entonces prácticamente solo los españoles, los criollos que tenían lo que son grandes recursos, grandes privilegios, prácticamente podían llegar a estudiar, ¿no? Aquí también destacamos lo que son escritores de la colonia, hablamos de la monja mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, poetista y ensayista. También hablamos en este caso del peruano Inca Garcilaso de la Vega. En este caso, él es famoso por realizar comentarios en contra de los españoles, ¿no? Aquí también hablamos del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, ¿sí? Que prácticamente hablaban del abuso de la administración y de la explotación que tenían, pues, la población indígena y afrodescendiente a manos de los españoles como tal, ¿no? Prácticamente todos estos departamentos administrativos cuidaban estos territorios y además de ellos se lucraban de todos estos recursos. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, lice. No, licen. Todo está bien. Licenciado. Excelente, muy bien. No se olvidará también, por favor, de revisar las actividades en la plataforma, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, licen, que lo vaya bien. Igualmente.